¿Qué tal amigos? En este video quiero agradecerle y enviarle saludos a Cristian Esquivel por ser uno de mis fans asiduos. Gracias amigo, espero los recibas. Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. Por todo lo acontecido, Dylan había tomado la decisión de quedarse en la cabaña que habitaran sus padres. Su repentina decisión era porque ahí estaba su familia enterrada. Además, no sabía si el poder del lobo había abandonado su cuerpo totalmente. Se lo comunicó a su novia, ella lo amaba y aceptó quedarse con él. Su prima Kenia también se quedaría, había preferido a Ruperto y eso nunca se lo perdonaría a su padre. Olvidaron todo momentáneamente. Los siguientes días estarían muy ocupados reparando la cabaña. Alicia y Kenia se tomaron afecto, ya eran una familia y convivirían siempre hasta que Kenia quisiera. Con ellos siempre tendría un espacio donde vivir. Pasaron 3 semanas en las que terminaron de reparar la casa con buena madera. Los pinos y cedros abundaban en ese bosque. Cierto día llegaron 4 cazadores, uno de ellos estaba herido, uno solo había atacado. Dylan como buen samaritano les brindó su casa para que pudieran curarlo. También les ofreció comida y agua, parecían ser buenos hombres. Pero Kenia había notado miradas libidinosas hacia ellas en 2 de los cazadores. Eso la hizo desconfiar. Ya por la tarde, cuando terminaron de atender a su compañero y de comer, mostraron sus negras intenciones. En un descuido de Dylan lo amenazaron con sus armas, querían someterlo para abusar de las mujeres. Sin embargo, el muchacho era valiente y daría la vida por defender a su familia. Entonces empezaron a pelear. Las muchachas trataron de ayudarlo, pero los hombres eran más fuertes y pronto dominaron la situación. Uno de los cazadores le dio un golpe a Dylan con la culata de la escopeta. El golpe reventó su frente, salpicando de sangre la blusa de Kenia. Ella por la trifulca logró zafarse de su captor y corrió alcanzando la salida hacia el bosque. Trataron de alcanzarla pero no pudieron. Si la perseguían podría escapar el muchacho, entonces se les complicarían las cosas. Dylan se sentía perdido, abusarían de su esposa y atado no podría hacer nada. Tampoco tenía el poder del lobo y sentía una impotencia atroz no poder ayudarla. Alicia lloraba asustada, pidiendo que no le hicieran daño. No obstante, aquellos hombres tenían mucho tiempo cazando en el bosque y les hacía falta una mujer para saciar sus marranadas. Lástima que se les había escapado una, pero lo harían con la que tenían y frente a su esposo. Eso les daría más placer. La noche ya había caído. Mientras tanto, en la oscuridad del bosque, Kenia sacaba un papel arrugado y viejo. Era aquella hoja faltante del libro de los lobos. Ella se la había robado a su padre y tenía que hacer algo para salvar a sus primos. La restregó en su blusa, entre la sangre de Dylan que aún estaba fresca. Empezó a decir unas palabras, recordando cómo lo había hecho su padre. La luna llena estaba plena en lo alto del cielo, y en cuanto terminó el conjuro, de la hoja salió aquella extraña luz, yéndose en busca del recipiente. Su sangre lo guiaría hasta encontrarlo. Como un rayo llegó hasta la cabaña, entrando en el cuerpo de Dylan, quien se encontraba atado y desmayado. Como si se le hubiese metido el diablo, despertó y sus miembros empezaron a crecer. Se estaban convirtiendo en garras entre pavorosos alaridos. Los cazadores solamente lo veían extrañados, sin entender lo que estaba sucediendo. Pensaron que tenía alguna enfermedad de esas raras o un síndrome desconocido. También pensaron que no podría hacerles nada por estar atado. Cambiaron de opinión cuando vieron cómo crecía desmesuradamente y que sus facciones cambiaron de hombre a una bestia. Las cuerdas cayeron destrozadas con frágiles hilos. Tarde reaccionaron. Cuando quisieron dispararle, sus garras ya iban directo a ellos, destrozándolos de zarpazos. Alicia veía todo sorprendida. ¿Cómo era posible o por qué se había transformado si el libro estaba destruido? Sin embargo, esta vez le dio gracias a ese poder. Los había salvado de una muerte inminente. En el bosque donde estaba Kenia, ella también se había convertido en loba. Su hechizo y la energía lunar despertó al animal que llevaba adentro. Al estar vinculada su esencia con el libro, el poder de la luna había regresado a la bestia.
Llegó a la cabaña emitiendo rugidos. La furia invadía su peludo cuerpo. El instinto le hacía recordar que parte de su manada estaba en peligro, por eso su furia. Deseaba destrozar esa amenaza, pero cuando llegó miró a Dylan transformado en lobo como ella y a los cazadores muertos. Solamente quedaba uno vivo, aquel que estaba herido, pero él no se dio cuenta de nada, permanecía desmayado. Cuando despertó no había nadie, solamente cuerpos inertes. Pensando que osos los habían atacado, cogió un arma y salió huyendo asustado. Dylan y las mujeres ocultas en las sombras lo vieron alejarse. No se dejaron ver por él, así nadie sabría de su existencia. Para aquel cazador, sus compañeros habían muerto entre garras de osos. Cuando regresaron a su forma humana, Dylan no comprendía por qué se hizo lobo. Al quemarse aquel libro, su poder se había esfumado. Kenia respondió la pregunta, mostrándole aquella hoja amarillenta impregnada de su sangre. Le explicó diciéndole que no podía permitir ser asesinados por aquellos hombres, por eso lo hizo. Regresó a la bestia con el hechizo de la hoja que le robó a su padre. El muchacho nuevamente traía dentro del cuerpo a ese animal feroz y le agradeció a su prima. Gracias a eso pudo salvar sus vidas. No obstante, de eso salió algo malo. Su padre y hermanos también podían convertirse en hombres lobo. Ahora tenían que cuidarse. Lo mejor de aquello fue que, convertidos en bestias, no pelearon entre ellos. Significaba que pertenecían a la misma manada. Sus feromonas ya las traían impregnadas en el olfato. Después de tirar los cadáveres en un barranco, se dispusieron a descansar. Habían sido muchas emociones en una sola noche. Dylan ahora estaba seguro que su prima no lo traicionaría. Sin embargo, ¿qué pasaría si su padre y hermanos lo buscaban para matarlo? ¿Cómo reaccionaría ella? Lo más seguro que también eran hombres lobo como su prima y él. Aquel libro no había muerto del todo, aún quedaba un hechizo poderoso. Tenía razón, porque en ese mismo momento en casa de su tío, 3 hombres lobo rugían furiosos. El hechizo de Kenia había despertado a las bestias, regresando con más rencor. La traición de su hija tenía rabioso al lobo mayor. Aunque era de su sangre, no podía perdonarla. Por su culpa no tenía el libro de los lobos. Además, gracias a ella se le había escapado a su sobrino, quien le debía las muertes de 2 hijos. Iría a buscarlo para cazarlo. Antes era por el libro, ahora lo haría por venganza. ¿Pero qué hizo regresar al lobo si el poder del libro ya no existía? Su mente lobuna recordó la página robada por él mismo. Fue a buscarla, pero no estaba donde la tenía. La única que se atrevería a tomarla era Kenia, y al parecer la había utilizado. Por eso se transformó en bestia de nuevo, al estar vinculados con su magia. La furia le hizo emitir un rugido. Ahora más que nunca tenía que ir por ellos. Reunió a sus lobeznos. Debía aprovechar la presencia de la luna llena. Mientras ella apareciera en el cielo, ellos tendrían su poder para convertirse en lobos. Sus hijos también estaban deseosos de venganza. Tenían una cuenta pendiente. Al mirar que a sus garras le faltaban dedos, recordaban con furia que su hermana había sido la causante de eso. Por ello la furia en su sangre. Querían hacerla pagar. Esa misma noche se fueron. Tratarían de llegar lo más pronto posible, antes que dejara de aparecer la luna. Mientras tanto, en la cabaña, Dylan, Kenia y su novia analizaban posibilidades. Que la familia de su prima también fueran Lycan. De ser así, vendrían con todo. Ellos eran solo 2, pero quizás Kenia, al tener frente a su padre, dudaría en atacarlo. Al fin y al cabo era su padre y podía suceder. Significaba que estaría solo contra los 3. Entonces Alicia dijo algo que no esperaban. Le pidió a Kenia que la convirtiera en loba, utilizando la hoja del hechizo. Así estarían parejos 3 contra 3. Su petición le pareció algo brutal a su novio. Si se convertía en bestia, así se quedaría por siempre como él. Ella insistió diciendo que por eso lo hacía. Además deseaba ayudar. Si moría quería fuera luchando. Sus palabras fueron convincentes y le pidió a Kenia que lo hiciera. Su prima sacó la página con el hechizo, tomó un dedo de Alicia, le hizo una herida, vertió su sangre y empezó el ritual. Conforme avanzaba, la hoja empezó a vibrar. Luego emanó de ella aquella luz, entrando en el cuerpo de Alicia, comenzando la transformación. Dylan estaba sorprendido.
Era un hombre lobo, pero jamás había visto cómo se transformaba. De verdad era algo sorprendente. También fue extraordinario que cuando se hizo loba conocía a la familia, los veía como de su manada, porque al culminar la transformación los miró y solo emitió un aullido. Dylan y Kenia se convirtieron en bestias, uniéndose a aquel aullido. Realmente el poder del libro era sorprendente. Ahora era un lobo hombre y dos hermosas mujeres lobas. Así se fueron a dormir, convertidos en lobos. Por la mañana echados los sorprendió el sol, regresándolos a su forma humana. Los tres, cada uno por su lado, tenían sus propios pensamientos. Jamás imaginaron convertirse en seres tan poderosos. Alicia y Dylan eran una pareja lobuna, mientras que Kenia, la loba solitaria. Ya por la tarde llegaron sus acérrimos enemigos. En 2 horas llegaría la luna, las que aprovecharían para descansar. Después irían por su sobrino y su hija la traidora para destrozarlos. Cuando cayó la noche, Dylan captó un olor muy conocido advirtiéndole del peligro. La hora de luchar había llegado. Comenzó su transformación, seguido por la de ellas. Sus enemigos estaban cerca. Se hizo un silencio. De repente entraron al unísono, uno por la puerta y los otros 2 por las ventanas. Pensaron que habían llegado por sorpresa, pero ya los estaban esperando y se liaron a zarpazos. Eran 3, 1 contra 1. Sin embargo, Dylan luchaba contra 2, mientras que Alicia con el otro. Kenia, como lo había dicho su primo, se quedó petrificada al ver a su despiadado padre sin poder luchar. No era miedo, simplemente no quería dañar a su propia familia, aunque fueran malos, pero debía decidirse o acabarían con su primo. Alicia luchaba ferozmente, quería acabar con su contrincante para ayudar a su novio, que estaba en desventaja. Vio a Kenia parada, pensó que estaba de parte de ellos y le lanzó un rugido amenazador, pero no se movió. Entonces, al ver que su primo estaba a punto de sucumbir, reaccionó yéndose contra sus agresores. Los lobos no esperaban tal reacción y fueron derribados, pero no estaban heridos, solamente utilizó el cuerpo para no lastimarlos. Quería que se fueran sin causar daño a nadie. Las bestias se le quedaron viendo, traían sus fauces babeantes. Sin importarle que fuera su hija, con sus garras trozaron su cuerpo, cayendo al piso mal herida. Dylan, al ver eso con rabia, los atacó. La furia de ver cómo le hacían daño a su propia hija duplicó su fuerza y sin piedad se lanzó contra ellos. Sus garras clamaban venganza, parecían flechas silbantes y violentas atravesaban su carne, desplomándose sin vida. Su cabeza había quedado a un lado del lobo. Luego siguió con el hijo, quien al no tener la ayuda de su padre se acobardó, dejando de luchar. Sabía que su adversario era más poderoso que él. Sin embargo, la bestia enfurecida no tuvo piedad. Era la segunda vez que atacaba a su hermana, no merecía perdón y lo acabó a zarpazos. El que luchaba con Alicia, al verse solo, su miedo lo hizo arrodillarse ante ellos. Quería decir que se rendía. El Lycan quiso destrozarlo, pero un rugido se lo impidió. Kenia no estaba muerta y pedía perdón para su hermano. Dylan detuvo su garra perdonándole la vida, pero con un rugido le indicó que se fuera y no volviera más. Después echaron de su sangre en las heridas de Kenia para que sanaran más rápido. Nunca más fueron atacados por su familia y se quedaron a vivir en el bosque. La página del libro quedó en su poder, podrían llegar a necesitarla.